Miren, señores, hay que enviarle nuestras condolencias a toda la Iglesia Católica. Agripino Núñez Collado fue sepultado en el día de ayer. Ya es una información que ha circulado mucho en República Dominicana y se declaró duelo nacional por el presidente de la República a raíz de la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien deja un legado que quizás algunos no estén de acuerdo, pero hay que reconocer que tuvo una posición siempre relevante, tanto en los diálogos nacionales que se llevaron a cabo, en los diálogos cuando había conflicto, hace muchísimo tiempo. Y también hizo un papel relevante en la solución de muchos de los conflictos. Señores, hasta llevar a la mesa a las partes contrarias es un trabajo. Fíjense, por ejemplo, países como Haití, que lo tenemos ahí de vecino, nunca tienen un mediador que lo siente a discutir un tema. Entonces, hay mucha gente que no le da el verdadero valor que tiene. Ese trabajo que hizo Agripino Núñez Collado y el respeto que tenía de las diferentes partes, sobre todo políticas. Así es que descanse en paz, que la tierra les sea leve, como decimos. El gran conciliador y negociador de todas las crisis o de la mayoría de Bueno, las crisis en la República Dominicana. Eso mira, hay que reconocerlo. mira, voy a hacer solamente una introducción muy breve porque tenemos a nuestro invitado para hablar sobre este tema, uno de nuestros invitados para hablar sobre este tema hoy. Un, Yo podero, un poderoso también, el doctor Cristóbal Rodríguez. no te pongas a decir así, que saca mollero, mira esa camisita apretada y esas cosas, hay un lío ahí, ¿eh? Mira, déjame decirte una cosa, yo personalmente como periodista de muchos años, a mí nunca me gusta montarme en la ola. Yo tengo mis convicciones y mis reflexiones sobre los diferentes temas, pero cuando hay un tema de interés nacional que hay muchas partes y son conflictivos, a mí no me gusta montarme en la ola. Yo prefiero oír a las personas duchas, cada uno en su ámbito, sobre un tema determinado y principalmente sobre un tema que yo no manejo, como por ejemplo este tema del fideicomiso, es algo nuevo. Yo conozco lo que es el término y lo que significa el término, porque desde que se mencionó eso yo fui y me puse a averiguar de qué se trata, pero eso es una cosa, lo que dice a la letra, y la práctica y los resultados de un fideicomiso es otra. Hay muchos ejemplos en la República Dominicana, pero yendo a los expertos a lo largo de esta última semana y principalmente a lo largo del fin de semana, yo he llegado a una conclusión, la quiero decir muy rápida y podemos comenzar entonces a conversar con nuestro invitado. Yo creo que realmente el fideicomiso de Punta Catalina adoleció de dos problemas que son, a mi juicio, de procedimiento. Yo lo titularía así. ¿Por qué razón? Yo creo que el fideicomiso, con un tema tan álgido como ha sido Punta Catalina, desde su contratación, su licitación, su construcción y su puesta en ejecución. Sí, Punta Catalina ha para sido yo un no tema de verme mucha hecho. atención de la sociedad dominicana en diferentes aspectos. Y yo creo que el gobierno debió, por los canales que fueras, a través de la CDE, a través de su oficina de información, a través de los funcionarios, qué sé yo, debió dar una explicación más amplia, más detallada, socializar un poco más el tema del fideicomiso con Punta Catalina, qué significaba y cuál era el propósito, antes de simplemente soltarlo. Uno. Dos, yo creo que la prisa con que lo aprobaron en la Cámara de Diputados sin leerlo, sin cumplir algunas cosas, para salir de eso rápido en una sesión en que no estaba primero en agenda y hoy lo metieron. Eso también contamina eh, la forma como la gente ve o piensa que es el objetivo de este fideicomiso. Yo creo que el Senado tiene ahora la oportunidad en sus manos de que se pueda socializar un poco más el tema del fideicomiso, incluso se pueda, si fuera necesario que se abrieran vistas públicas o que se hiciera una ronda de conversaciones, pudiera hacerse
pudiera hacerse, pero yo creo que hay que salvar esta situación de que la gente, la sociedad en sentido general, entienda claramente cuál es el objetivo, hacia dónde se va y poder sacar la política a un lado y la realidad financiera y económica de un proyecto, de una empresa de esta magnitud, de esta naturaleza, una empresa vital para el desarrollo de la República Dominicana, que sea lo menos contaminada posible con este tipo de luchas. Esa es mi opinión. Yo creo que el fideicomiso, y yo lo he visto, funciona, ha funcionado en los bancos toda la vida, todo ahora, todas las construcciones y los grandes empresas que tienen proyectos se manejan con un fideicomiso como una forma de garantía del buen manejo, del uso equitativo y transparente de los recursos y los beneficios para todos. Sobre todo en este caso, yo pienso que el fideicomiso va a sacar las manos de la política partidista de la administración de Punta Catalina. Que eso es lo importante. Vamos a conversar con Cristóbal Rodríguez, nuestro invitado esta tarde, sobre ese tema. Y buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, don Jordi. Buenas tardes, Rudy, Diulca. Un placer conversar con ustedes. Cristóbal, me cogió unos minutos porque quería, antes de después de lo que tú digas, se le pone el sello y nos vamos a una pausa, seguro. Entonces yo quería decirlo antes porque tú vas a decir lo que es. Pero yo quería decirlo antes porque si no, no me va a dar tiempo a decir lo que yo pienso de este caso. ¿Es lo suficientemente robusta la ley del fideicomiso en la República Dominicana? Bueno, yo pienso que con la finalidad principal o con las finalidades principales en torno a las que fue creada originalmente, de acuerdo a que es una ley del año, tiene ya unos 11 años o 12 años. Sí, fue en el 2011. 2011. Es una ley que sí cumple su cometido. El tema que ha estado en discusión, sobre todo a partir del fideicomiso de Punta Catalina, tiene que ver con el carácter público, ¿no? del patrimonio público, netamente público del patrimonio fideicomitido, es decir, del patrimonio que integra el fideicomiso. Y efectivamente, y esto lo ha dicho mucha gente, por suerte, en los últimos días, la ley no regula adecuadamente el fideicomiso público. Lo cierto es que nosotros tenemos un déficit de regulación en ese ámbito específico de construcción de la herramienta del fideicomiso. Hay una mención en el reglamento de aplicación de la ley, que es el reglamento 9512, que se aprobó un año después de la entrada en vigencia de la ley 189-11, pero es una mención, lo cual nos lleva a concluir que está prevista la opción del fideicomiso público, pero no hay mayor nivel de desarrollo normativo. Por tanto, yo coincido con los economistas, abogados, hacedores de opinión que han llamado la atención sobre la relevancia de ponerle, valga la redundancia, atención a eso. Y el llamado de atención sobre la necesidad de abocarnos en el país a una discusión que impida que sea la práctica la que vaya dictando las normas de regulación de hoy, una tan importante como esta. Hoy el presidente Leonel Fernández, en una comparecencia pública, en un acto de su partido, se refirió al tema y dijo que eso mismo que tú planteas de que solamente está mencionado y que quizás la oportunidad sería propicia para que el gobierno promueva una ley de fideicomiso público, o sea, para que se manejen los asuntos públicos, él indicaba, porque todo parece caminar a que se van a seguir usando los fideicomisos en el sector público.
Sí, claro, eso es lo que, cuando uno mira digamos, el incremento en el uso que se le ha dado con el gobierno del presidente Abinader, pues digamos, la conclusión es esa, que es una práctica que no va apunta que no va a ser aislada como un mecanismo de gestión de determinados patrimonios públicos. Entonces, pues, Cristóbal, en este punto en que nos encontramos, el Senado tiene en sus manos la decisión de sancionar ese contrato, ese convenio, ese acuerdo, ese fideicomiso. El tema está en que en estos casos ni el Senado ni la Cámara de Diputados tienen potestad de hacer cambios a lo que es un contrato escrito, o lo rechazan o lo aprueban. Pero quizás en este caso tendrían que dejar claramente establecido cuál es el tema de esta raya, de esta media, entre la acción pública y la acción privada en el caso de los fideicomisos. Yo entiendo que quizás es la oportunidad para eso. Sí, como tú dices, en las cámaras legislativas lo único que les es dable hacer es aprobar o rechazar. En este caso sí. No tienen, no tienen opción. Ahora bien, yo quisiera referirme a algunos temas que son los que han ocupado de manera preponderante la atención del debate. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque con esto yo siento que ha pasado algo similar a lo que sucedió con la discusión en torno a la exigibilidad o la exigencia de la tarjeta de vacunación. Es decir, un tema tan relevante y que alcanzaba para una discusión sopesada sobre cuestiones jurídicas y de políticas públicas sustanciales, fue opacado por una serie de, de teorías conspiracionales que no permitieron, ¿no?, que hiciéramos esa discusión. Que no aportaban nada al tema. Pasa algo similar con Punta Catalina, con el fideicomiso de Punta Catalina. Yo, en un artículo que acabo de mandar a Diario Libre y que va a salir mañana, hablo de toda una mitología ruidosa que se ha creado alrededor de este debate, que ha impedido escuchar los temas sustanciales del debate. Por ejemplo, toda la discusión, sobre todo en los primeros días, en las primeras semanas, giró en torno a una cuestión que es imposible en el marco del contrato que se aprobó en la Cámara de Diputados, la idea de que el objetivo es privatizar Punta Catalina. Eso es imposible, literalmente así, hay que decirlo así, es imposible en el marco de ese contrato. ¿Por qué? Porque ese es un fideicomiso enteramente público, donde el fideicomitente, es decir, es el Estado Dominicano. El fideicomitente aportante, que es la CDEE, es el Estado Dominicano. El fideicomisario, que es el beneficiario, por demás exclusivo de todos los bienes que integran el patrimonio del fideicomiso, es el Estado Dominicano. La fiduciaria es una institución del Estado Dominicano. Entonces, el contrato prevé como el titular exclusivo de los derechos, del derecho de reversión del patrimonio fideicomitado cuando se venza el plazo y se haya cumplido el objeto y los fines del fideicomiso, al Estado Dominicano como titular único de ese derecho de reversión, es decir, del lugar a donde debe volver el patrimonio o los remanentes patrimoniales de lo que fue fideicomitado originalmente. Entonces, la única manera de enajenar los bienes que integran el patrimonio del fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina es mediante un nuevo acto de disposición o de enajenación
de ese patrimonio que tendría que ser aprobado por el Congreso en virtud de mandatos expresos de los artículos 128, numeral 2, literal D y 93, numeral 1, literal K de la Constitución. No hay otra manera. Es así. Entonces, alrededor de eso, y teniendo como punta de lanza esa idea de la privatización como la finalidad del contrato de fideicomiso, se articuló otro mito, que es el de un comité técnico presuntamente integrado por unas personas que van a estar 30 años en ese comité. Es falso. Falso, pero de toda falsedad. Es decir, el propio contrato, y lo voy a leer, tiene una previsión en el numeral 9 de la cláusula 10ª, que dice que el fideicomitente podrá remover en cualquier momento, sin alegar causas o justificaciones algunas, a los miembros del comité técnico. En cualquier momento significa mañana, si ya el contrato hubiera sido sancionado por el Senado de la República, que el Estado puede sencillamente destituirlo, por una razón muy simple. Quien designa a los integrantes de ese comité técnico no es el Congreso, ¿no? El Poder Ejecutivo. Es el presidente de la República. Por decreto. Por tanto, un decreto es como ABC del derecho. Un decreto lo deroga otro decreto. Bueno, podrán decir, sí, pero ese decreto y esa designación ya fue avalada por el Congreso. Sí, pero la razón por la que ese contrato va al Congreso no es porque hay un decreto que designa a los integrantes del comité técnico. Además, establece el comité técnico, pero los que representan a ese comité técnico no son necesariamente nombrados por esos 30 años, porque haya sido aprobado por el Congreso. Claro, no, es que la razón por la que el contrato va al Congreso no tiene nada que ver con el comité, tiene que ver con que el contrato implica la afectación de bienes del Estado por un valor superior a los 200 salarios mínimos, que es el tope mínimo a partir del cual, el umbral a partir del cual todo contrato que implique la enajenación, la afectación de patrimonio o la exención de impuestos tiene que ser aprobado por las cámaras legislativas. Entonces, además, el comité técnico es una cuestión que está prevista en la ley y en el reglamento de aplicación de la ley 1189, el reglamento 95-12. Y ese reglamento convierte en una cuestión obligatoria la determinación de la integración y de las funciones de los órganos de apoyo al fideicomiso en el acto mismo de su constitución. Es decir, si hay un órgano de apoyo y no se define su estructura, su composición, sus atribuciones en el acto de constitución del fideicomiso, el instrumento estaría viciado, adolecería de incumplimiento con una previsión legislativa. El otro tema que es risible, pero preocupa. No sé si ustedes han visto el contrato, hay un sello en los márgenes del contrato, que es el sello de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que implica la constancia del registro en esa institución del fideicomiso. Que es obligatorio que lo tenga. Es obligatorio, es un mandato del artículo 17 de la ley. Claro. Es el artículo 17 de la ley que manda al registro y a la adopción de un número de registro mercantil, pero se ha dicho y se insiste en que es el único fideicomiso que ha sido registrado no hay un fideicomiso ni público ni privado que pueda omitir el registro en la Cámara de Comercio y Producción. Es mandatorio de todo ese tipo de contratos. La otra cuestión es lo del fideicomitente adherente. Ese es como el tiro de gracia a la privatización.
es una persona física o moral que al final se va a hacer con el patrimonio. Bueno, cuando uno lee el contrato tiene que concluir que también es falso, que no es posible. El contrato define como sus únicas partes, es decir, como las únicas partes con capacidad para convenir, para pactar y por tanto para ser beneficiarios, ¿no?, de el patrimonio de ese fideicomiso a la CDEE, a la fiduciaria Banreservas, al Ministerio de Hacienda. de Hacienda. Si no hay más partes, no hay más partes. Y el propio contrato prevé que con la aprobación del comité técnico, terceros pueden hacer aportes al patrimonio del fideicomiso a título de donaciones. A título de donaciones, pero suponte que los aportes pueden ser a otro título que no sea el de donaciones, inclusive si así fuera, inclusive si hubiera la posibilidad de tener beneficios, eso no hace a nadie copartícipe de las acciones del patrimonio fideicomitido, porque el único titular de esos derechos, una vez terminado el tiempo, el plazo por el que es creado el fideicomiso, es el Estado, no hay más. No hay más beneficiarios. No hay más. Entonces, es lamentable que esas cosas que son desmentidas por la letra expresa del contrato pormenorizadamente sean los aspectos que hayan estado dominando la discusión, cuando la discusión debería ser, es verdad que la experiencia empírica indica que es más eficiente la administración privada que la administración pública. Es verdad, yo no lo sé. Yo no conozco los estudios empíricos que permitan una conclusión en uno o en otro sentido. Es un mito de siempre. Por tanto, Cristóbal, sí. entonces los principios para cualquier inversión en fideicomiso podrían ser los mismos o variarían dependiendo de si, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, si se trata de Punta Catalina o si se trata del vertedero de Duquesa, ¿tendríamos que cambiar los principios? No, yo pienso que la cuestión puede funcionar, Diulca, lo que creo, y de hecho lo ha hecho. Nosotros tenemos Duquesa, tenemos RD Vial, hay varios fideicomisos, Parquéate, RD, que es uno menos conocido, que es también tiene varios años. Hay varias experiencias. Lo que ha puesto de relieve por la magnitud del costo de Punta Catalina, por la magnitud del costo del bien principal de lo que integran el patrimonio, es que efectivamente hay zonas de claroscuros porque hay deficiencia normativa. Por ejemplo, ¿cuál es el carácter de la deuda que se contrae? Eso es parte de una discusión. Yo no tengo duda de que la deuda es pública. Cualquier endeudamiento que se haga alrededor del fideicomiso de Punta Catalina es deuda pública y debe seguir los rigores y los controles propios de la deuda pública. Yo no tengo duda que la ley de la Cámara de Cuentas aplica al fideicomiso y que la ley de compras y contrataciones públicas aplica al fideicomiso, a este que estamos discutiendo. Yo no tengo la menor duda, porque cuando hago el cruce, cuando analizo el contrato a la luz de las disposiciones generales de ese marco normativo, esa es la conclusión y de la propia Constitución, esa es la Constitución a la que yo llego. Sin embargo, no dejo de reconocer que hay zonas de interpretación que deberían despejarse. Deberían despejarse, repito, sobre todo porque es por la magnitud. Estamos hablando de un fideicomiso para la gestión y administración
de el bien público más costoso que se ha construido en la República Dominicana en toda su historia. Entonces, pienso que eso debe llevarnos a una discusión sopesada sobre la adopción de un marco normativo. No estoy diciendo que hay que esperar a la adopción de ese marco normativo para que se apruebe y entre en vigencia este fideicomiso. Yo creo que lo puede hacer perfectamente. Yo no creo que se estaría transgrediendo la ley si mañana o cuando sea en la semana que viene o en la próxima el Senado produce la aprobación correspondiente del contrato. Creo, como decía Rudy en su introducción, que el hecho de que sea una práctica que se perfila como recurrente, como ordinaria en la actual gestión de gobierno, debe llevarnos a que esa práctica esté amparada por un marco normativo más robusto que el que tenemos actualmente. Bueno, entonces eso prácticamente es un sí. Debería. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Donde está el problema fundamental de todo este ruido que se ha armado en torno al fideicomiso de Punta Catalina es que se le está queriendo sacar provecho político partidario. Sí, y eso lo daña todo. Eso nubila a la gente a pensar, a escudriñar, a estudiar, a orientarse. Pero el debate está servido, don Jordi. Y sí, yo creo que eso restituye cualquier daño que el ruido haya entronizado en esta Pero cuando escuchamos opiniones autorizadas como la tuya, pues eso lleva tranquilidad al pueblo dominicano, a quien se le ha creado una gran confusión sobre ese tema. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, señores. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vamos a la pausa, jóvenes. Regresamos enseguida aquí en El Rumbo de la Tarde. Por favor, antes de ir a la pausa, quiero pedir excusas, me voy a retirar. Tengo que ir a servir de maestro de ceremonia. Un trabajo muy importante. De el libro En 3 tiempos de Juan T.H., ahora en la Biblioteca Nacional. Así que hasta mañana para mí. Hasta mañana. Bueno, disfruten y un saludo a Juan. Vamos a la pausa, Rudy, entonces regresamos enseguida.